La vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, ha sido suspendida por 150 días en su calidad de embajadora ante Israel y como segunda mandataria. Se lo hizo mediante un mecanismo que no tiene parangón, un sumario administrativo del Ministerio del Trabajo. Para el jurista Roosevelt Cedeño, una maniobra que violenta la Constitución y es ilegal en muchos aspectos. Sí, flagrantemente, ¿no? Es un acto nulo de pleno derecho, arbitrario por los cuatro costados. Y aquí la primera observación. Cuando un funcionario público ejerce una potestad, una facultad o una competencia, lo primero que tiene que identificar es la norma que le acredita esa potestad, facultad o competencia. Artículo 226 de la Constitución. Entonces, cuando usted observa que una funcionaria del tercer nivel del Ministerio del Trabajo inicia un sumario administrativo, tiene que primero verificar si tiene competencia para hacerlo en función de la persona a la que va a sumariar. Porque se trata del derecho administrativo disciplinario, ¿no? Debido proceso. Dice la Constitución, autoridad competente, ¿no? Entonces, si a quien voy a sumariar es la vicepresidenta de la República, tengo que ver qué norma me acredita que yo puedo sumariar a la vicepresidenta de la República. Y usted va a la Constitución y ve que quien puede revisar los actos desde el punto de vista sancionatorio es la Asamblea Nacional. Facultad privativa y no delegable, ¿no es cierto? Entonces, primer error. Aunque la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no ha tenido reparos en mostrarse este martes en varios medios de comunicación justificando la decisión en contra de Abad. El sumario administrativo se ha sustanciado respetando el debido proceso y se ha cumplido estrictamente con lo que establece el artículo 256 del Código Orgánico Administrativo. Segundo, principio de jerarquía. En el derecho disciplinario, el superior verifica al inferior, no es al revés. Usted no ve a un teniente revisando las conductas de un general, ¿no? Entonces, en este caso, una funcionaria de tercer nivel de un ministerio de la función ejecutiva no es superior jerárquicamente que la vicepresidenta de la República. Entonces, no se cumple el principio de jerarquía para ejercer potestad disciplinaria. Por lo tanto, es incompetente en razón del grado. Entonces, siendo incompetente por la materia, por el grado, por la persona, ese es un acto arbitrario. Agrega Cedeño que ningún funcionario en el ámbito administrativo puede menoscabar el ejercicio de las funciones de quien ha sido electa mediante voluntad popular. Porque quien debe ejecutar esto es la autoridad nominadora. Y el vicepresidente no tiene autoridad nominadora, pues su decisión viene del pueblo. Por lo tanto, allí se cumple o se incumple este requisito que dice la Constitución también del trámite propio de cada procedimiento. Y que no se puede imponer una sanción que no esté ni en la Constitución ni en la ley. Y es que no solo erraron por lo ilegal de la resolución ministerial, sino que también fue absurdamente desproporcionada. La ley de servicio público dice que, en efecto, un servidor público se lo puede suspender hasta 30 días. ¿De dónde se sacó la funcionaria 150 días? No puede. El desaguisado se complica aún más cuando el presidente Daniel Noboa designa a una nueva vicepresidenta en reemplazo de Verónica Abad. Lo cual también viola la Constitución. Porque usted puede designar a un ministro para la función de vicepresidente, cuando la ausencia es por 90 días. Acaba de ser de 150 días. Por lo tanto, esa potestad de designar el reemplazo le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, usted debe una doble vulneración del Estado de Derecho, del Estado constitucional y de los derechos de quien hoy ejerce la vicepresidencia de la República. El que la Asamblea Nacional solicita a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre las decisiones del gobierno es inoficioso, señala el jurista. La Corte Constitucional no ejerce potestades porque alguien le pida que haga un control o porque alguien le pida que haga una opinión. No, a la Corte Constitucional se va por una acción oficiosa, por acción, oficiosa, por acción de parte, ¿no? Cuando yo presento una demanda, cuando yo presento una acción extraordinaria de protección, cuando yo presento una acción de cumplimiento, por incumplimiento, esas son las potestades, ¿no? La Corte no está para absolver consultas. Roosevelt Cedeño, sin embargo, considera que no es el presidente Noboa quien se ha arrogado funciones que no le competen. Pero no es el presidente. Quien se ha arrogado funciones en este caso es la funcionaria de tercer nivel del Ministerio de Trabajo. Ella se ha arrogado una función muy grave, además, pero Daniel Noboa emite un decreto. Bueno, Daniel Noboa parte de un hecho fáctico. No hay vicepresidenta porque está suspendida. Y en función de aquello, designan a vicepresidenta, ¿no? Desde mi punto de vista. Él se excede porque la suspensión es de 150 días y él solo puede hasta 90 días, ¿no? Entonces, él estaría inobservando la Constitución
porque el reemplazo debería designarlo la Asamblea Nacional de una terna que le envíe, ¿no? Pero él no es el que la suspende. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ahora, la presidenta interina, encargada, la que ha designado a Daniel Noboa, ¿puede incurrir en arrogación de funciones, tal vez? Sí podría, claro que sí, porque no hay ningún fundamento normativo que le permita que vía decreto se la pueda designar por un periodo de 150 días, porque lo máximo que da la Constitución es 90 días. Además de que el acto de las que sanciona a la señora vicepresidenta, por ser un ámbito sancionatorio, no debería aplicarse, sino hasta que se resuelvan los recursos administrativos. La ministra de Trabajo podría entonces verse obligada a comparecer ante la Asamblea. Sí, por supuesto, la Asamblea Nacional podría llamar a la ministra por una inobservancia normativa que se llama incumplimiento de funciones, porque se entendería que una funcionaria de tercer nivel no debería hacer una actividad prohibida por la ley o no permitida por la Constitución y la ley, lo está haciendo, y eso tiene una facultad de control, una obligación de control administrativo, el quien está al frente de la cartera, que es la ministra del Trabajo. Y aunque la Constitución y las leyes le conferirían la razón a la vicepresidenta Abad, en nuestro Ecuador cualquier cosa podría pasar. Por lo pronto, la acción de protección planteada por Abad sería el camino correcto. O sea, ahí plantea usted una vieja discusión. ¿Cuál es el remedio para resarcir el Estado constitucional? El juez. De acuerdo a nuestro diseño constitucional, los jueces son los que deben tutelar derechos y garantizar la supremacía de la Constitución. Entonces, en este caso, esa jueza que está conociendo la acción de protección tiene la obligación jurídica de tutelar esos derechos. Ahora, siempre hay la duda de que lo haga, porque en el Ecuador los jueces suelen estar sometidos al poder, ¿no? Pero esperemos, tengamos la fe y la esperanza de que ese juez, por mandato del constituyente, impelido de garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, lo haga en el caso de la doctora Abad. Sin perjuicio de las instancias internacionales. Bueno, sí, pero usted sabe que las instancias internacionales son un largo recorrido y obviamente la medida que se toma tiene un claro componente electoral, pues lo que se busca es que el presidente de la República, siendo candidato, no le encargue la presidencia a la señora doctora Abad, sino a algún funcionario de su círculo de confianza. Yo creo que ese es el objetivo final. Edenprint, impresión en 3 dimensiones.